Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. Muy buenas noches y bienvenidos una vez más a este curso de Historia del Islam a partir del Centro Islámico de la República Argentina. Estamos con el profesor Ricardo Elías, secretario de Cultura. Buenas noches, Ricardo. Salam aleikum. Buenas noches, Fátima. Walaikum salam. Bueno, ¿cómo andan? Bienvenidos nuevamente a todos los que nos están siguiendo hace 3 clases y también a los que se están sumando en el día de hoy. Estamos muy contentos de poder seguir con ustedes y seguir con este curso, este nuevo ciclo de este año, donde estuvimos viendo las primeras 3 clases acerca de las civilizaciones y culturas, digamos, de esta región tan importante donde va a surgir el Islam, ¿verdad? Así es, sí. Primero vimos la civilización de fenicios y cananeos, luego pasamos a la de los nabateos de Petra, y la última entrega fue el reino árabe de Palmira en Siria. Así es. Entonces, bueno, hoy vamos a seguir con este tema un poco para introduciéndonos a lo que es el mensaje del Islam, ¿verdad? Así es. Sí, para comprender, por una parte, cómo era la Arabia preislámica, cómo estaba conformada, tanto en la historia como igualmente en sus regiones geográficas. Y además el mundo circundante a la península. Bueno, perfecto. Como siempre, bueno, nos vamos a ubicar en contexto y en espacio y para eso vamos a ver una nueva presentación para arreglar. Muy bien, vamos a comenzar entonces con la Arabia preislámica. Aquí tenemos una imagen satelital de la región. Bueno, originalmente había tres grandes regiones, como era conocida la península arábiga por los greco romanos. La Arabia Félix o Arabia Feliz, que se sumaba junto a la Arabia Pétrea y la Arabia Deserta, o Arabia Desértica, la cual era una región de vagos contornos que algunos geógrafos ubican en el centro de la península. La Arabia Pétrea fue una provincia romana establecida en el siglo II después de Cristo. Estaba conformada por el anterior reino nabateo, parte de la actual Jordania, un fragmento meridional de la Siria moderna, el, la península del Sinaí, hoy en Egipto, y regiones del noroeste de Arabia Saudí y sur de Palestina. La capital de la Arabia Pétrea era la ciudad de Petra. Claro, como vimos en la segunda clase, ¿no? Exactamente, Para más desarrollo. así es. La Arabia desierta era la antigua denominación del interior desértico de la península arábiga según los romanos. En la antigüedad estaba poblada por tribus nómadas que a menudo invadían tierras más ricas y más fértiles como la Mesopotamia o Irak y la Arabia Félix en el Yemen. Bueno, este mapa tiene que tener una determinada explicación porque si no se puede crear una cierta confusión. En rojo está lo que era la Arabia Pétrea, ¿no? Claro. La Arabia Deserta o Arabia Desértica es la zona verde, pero en realidad ocupaba ese espacio, pero también uno más al sur, digamos, en donde se encuentra la palabra Grande Arabia, Sí. en dorado, y recién a partir de ahí comenzaba la Arabia Félix, que era, digamos, el resto de la península, pero no necesariamente, como imaginaban los griegos y romanos, esa Arabia Félix era necesariamente fértil. Eh, en realidad, la única parte fértil que había era el actual Yemen, Claro, en que el sur. que lo tenemos que ubicar en el vértice inferior izquierdo, ¿no? Claro, De la península, ya que el resto era totalmente desértica. así es. Esto es bien para ver las Sí. regiones, ¿no? Y además, incluso en la época de los romanos, el actual Mar Rojo era conocido como el Golfo Arábigo. Y Claro, por el contrario, lo que hoy lo que hoy se conoce como Mar Arábigo, ese era el Mar Rojo, porque originalmente justamente estaba a orillas
del hábitat de los fenicios cananeos en el Yemen, Claro, o jiniaríes. como vimos en la primera clase. Pero luego, finalmente, se trasladó el mar Eritreo, Mar Rojo, a lo que hoy es actualmente el mar Rojo, Así es. y fue reemplazado el nombre de mar Eritreo por el mar de Arabia, que forma parte, por supuesto, del Océano Índico, ¿no? Perfecto. Bueno, vamos a ver muy sucintamente la cuestión de los dos grandes imperios de la época que estaban prácticamente circundando toda la península arábiga en el norte, ¿no? Así es. Que era el Imperio Romano de Oriente, conocido como bizantino, y el Imperio Sasánida o Imperio Neopersa, Así que es. lo vemos en color verde, ¿verdad? Sí. Acá vemos Bueno, naranja y en verde. la cuestión es que desde tiempo muy anterior, incluso desde el siglo IV antes de Cristo, siglo III antes de Cristo, comenzó una fuerte rivalidad entre romanos y persas, y durante la época de los partos vamos a encontrar, por ejemplo, ya una guerra en donde interviene un hombre muy rico de Roma y general, Craso, que justamente es derrotado por los partos arsácidas Claro. en la batalla de Carrae, y esto va a continuar. Luego los partos arsácidas son sucedidos por otra dinastía que es la de los sasánidas, a partir del siglo III después de Cristo, y van a continuar los enfrentamientos, Así es. como vamos a ver ahora. Las guerras romano-sasánidas o guerras bizantino-sasánidas fueron una serie de conflictos militares que enfrentaron al Imperio Romano y a su continuador, el Imperio Bizantino, con el Imperio Sasánida entre los siglos III y VII, más precisamente entre los años 230 y Bueno, un 628. montón. Los conflictos se iniciaron en el siglo III con la fundación del Imperio Sasánida y concluyeron con la victoriosa campaña del emperador Heraclio, bizantino, ¿no? Sí. Entre los años 628 y 630. Las operaciones militares fueron especialmente intensas en tiempos de Sapor I, Sapor II, Corroes I y Corroes II. Estamos hablando de emperadores sasánidas, persas, claro. Los romanos sufrieron graves derrotas ante los persas. Los emperadores Valeriano y Juliano II el Apóstata murieron en combate contra los persas sasánidas. Después de la última y mayor de las guerras entre Bizancio y Persia, entre los años 603 y 628, ambas potencias agotadas, eh, digamos, este factor posibilitó la expansión del Islam, que conquistó por completo al Imperio Sasánida y se apoderó de las provincias orientales y africanas del Imperio Bizantino. Este acontecimiento para los historiadores marca el final definitivo de la Edad Antigua. Entonces, digamos que esta enfrentamientos entre ambos imperios, después el Islam, digamos, va a aprovechar también, ¿no? Ante el agotamiento, por supuesto, de los persas, de poder expandirse claro, y difundir la doctrina monoteísta. Así es. De manera que se puede decir, para aclarar, ¿no? Sí. Que en el siglo VII, cuando eh, colapsa, digamos, eh, el Imperio Sasánida de alguna manera, porque es derrotado por el bizantino y queda ya luego a merced de la llegada del Islam, eso es lo que marca la Edad Antigua, Claro. ya que difiere y comienza, por supuesto, para los europeos la Edad Media, que es una determinación de la historia occidental y no de la historia islámica. Claro, como siempre estamos hablando del tema del eurocentrismo, ¿no? Exactamente, De las así edades. es. Así es. Aquí hay una serie de años que hay que tener en cuenta. En primer lugar, que en el año 502 los gazaníes, que eran una tribu árabe, asentados al noroeste de la península arábiga, se convierten en vasallos del emperador de Bizancio. Es decir, los gazaníes o los Banu Ghazan es una tribu árabe que tenía de alguna manera el centro geográfico al norte de Jordania y al sur de Siria, Claro. actuales.
se convierten en vasallos, en clientes del Imperio Bizantino. Así es. Y además sirven como una especie de amortiguación eh, con el enemigo sasánida. Así es. Y aparte en un lugar donde estaban, habíamos hablado de las Y, caravanas, y ¿no? además incluso los gazaníes también eran de alguna manera también una amortiguación con respecto a cualquier ataque que podía provenir de la península arábiga, ¿no? Así es. Ahora vamos a ver en el mapa esta ubicación. En el año 504, los Banu Laham o Lahmíes, estos árabes o esta tribu árabe era de la Mesopotamia, del actual Irak, que tenían la capital en Gira, se convierten a su vez en aliados de los persas sasánidas, enemigos de los bizantinos, es decir, unos y otros. Claro. Los bizantinos tenían a los Banu Ghazam y los sasánidas a los Banu Laham. Claro, que Banu era tribu, ¿no? Banu quiere decir hijos de, Hijos de, es el plural de Ibn. claro. Bueno, y aquí vemos la composición geográfica, ¿verdad? El reino de los gazaníes o gazánidas está en rojo, Sí. el reino de los lajmíes o reino lájmida está en verde. Luego había una tribu muy grande que era la tribu Kinda Sí. en la región, en el centro de la península. Y en el sur vemos al reino de Gimiar, el original de donde provinieron en su momento los fenicios cananeos. Y luego había porciones como el Hijaz, que es la parte blanca con las ciudades de Meca y Medina, Así es, aquí a la izquierda. y luego ya después un desierto muy pronunciado, donde se encuentra además el cuarto vacío, en la porción suroriental de la península. Bueno, ahí estamos viendo todo, ¿no? Bueno, en el año 516, otra fecha para tener en cuenta, Yusuf Azar, llamado Dunuwas, es decir, el hombre de los millones caídos, en árabe, es proclamado rey de Gimiar. El nuevo soberano adopta la religión judía. Es decir, es un soberano árabe que adopta el judaísmo. Entonces, como antecedentes, ¿no? Estamos Sí. diciendo. Entre los años 523 y 524 se produce una masacre de los cristianos monofisitas de Najran, en la Arabia del Sur, por este soberano Dunuwas. Los mártires de Najran son citados en el Corán, más precisamente en el capítulo 85, Al-Buruj, las constelaciones, en los versículos entre 4 y 11. Unos 2000 cristianos que rechazaron convertirse al judaísmo por imposición de este soberano, Sí. o sea, la religión de Dunuwas, fueron arrojados al interior de un foso ardiente. Bueno, aquí vemos las distintas tribus que conformaban el sur de la península y vemos el centro en el Yemen del reino de Gimiar, ¿verdad? Sí. Pero esto, digamos, hacia el año 330, antes de esta época que estamos hablando. Más o menos para ver cómo estaba la zona. Sí, más o menos. Bueno, en el 535, el cristiano Abraha se convierte en rey del Yemen, o sea, es decir, después de la época de Dunuwas, Sí. y además no es, digamos, no tiene independencia, es en realidad un virrey de los abisinios de Aksum, que es un reino que tenía capital en Etiopía. Ahí vamos a ver, ¿no? La composición del tema de cómo se expandió este reino de Abraha hacia el norte. Ahí, o sea, ahí tenemos la composición vemos en la parte superior de este mapa al Imperio Bizantino sobre la izquierda, al Imperio Persa Sasánida en verde sobre la derecha, Sí. las dos tribus, los gazaníes, los vasallos de cada uno, digamos. de cada uno que servían como una amortiguación, Sí. y en amarillo vemos cómo se expandió ese reino jimiarí del Yemen en la época de Abraha. Claro. Y sobre la zona inferior izquierda vemos el reino de Aksum, Sí. en la actual Etiopía, que tenía frontera con el Egipto bizantino. Así es.
Bueno, el reino de Aksum fue un importante estado comerciante del noreste de África. En 325 fue el primer gran imperio en convertirse al cristianismo. En su momento de mayor esplendor, Aksum controlaba el norte de Etiopía, Eritrea, el norte de Sudán, el oeste de Somalia, el Yemen y el sur de Arabia con más de 1 millón de kilómetros cuadrados. Interesante. Ahí vemos en color rojizo Sí, lo que ocupaba el reino de Aksum a ambas orillas del Mar Rojo, ¿verdad? así es, acá En tenemos. donde hoy precisamente hay un estrecho que se llama Bab el Mandab entre el Yemen y Eritrea, ¿no? Así es, acá lo vemos. Bueno, y ahí vemos además las rutas comerciales y vemos también que era beneficiado el reino de Aksum tanto por las rutas que venían del norte y del sur y Claro. también desde el Océano Índico y del interior del Las África. terrestres y las marítimas. En el 570, ahí ya estamos muy cerca del comienzo de la época islámica. El año del elefante, según la tradición islámica, es cuando este soberano Abraha ataca Meca desde el Yemen con la intención de destruir la Kaaba. Ahora vamos a ver de qué se trata la Kaaba. Perfecto. El ataque de Abraha fracasa y se ve obligado a retirarse con su ejército. Bueno, Leemos en el generoso Corán: ¿no has visto cómo obró tu Señor con los del elefante? ¿No desbarató su artimaña y envió contra ellos bandadas de aves que descargaron sobre ellos piedras de arcilla, dejándolos como espigas desgranadas? Esto lo encontramos en el capítulo Al-Fil, es decir, el elefante. como el fin. Claro, la sura o capítulo 105 que tiene 5 versículos, Claro, que ¿verdad? trata de Axum, entonces, del ataque. No, trata del ataque de Abraha a la Sí, Meca. sí, de la gente de ese pueblo. En el 570 también los persas sasánidas y sus aliados conquistan el Yemen, comandados por el general persa Bajriz, y derrotan y expulsan al hijo y sucesor de Abraha, que había muerto, llamado Masruq ibn Abraha, luego de la batalla de Adramaut, cerca de Adén. Se sabe que justamente ese ataque fracasado de Abraha, Abraha quedó herido o muerto por justamente esa bandada de aves que algunos dicen que eran abubillas, que descargaron una granizada de piedras sobre el ejército de ese soberano que había hecho esa expedición desde el Yemen. El partido pro-persa surárabe, constituido por todos los judíos y politeístas, es decir, anticristianos y por tanto antiaxumitas o antiaxumíes, habían solicitado al emperador Correo I, el emperador sasánida, su intervención en Arabia del Sur para liberar al país de la presencia de los axumitas, que eran cristianos y aliados a su vez del Imperio Bizantino, cuyo proselitismo a favor del cristianismo monofisita molestaba a judíos y politeístas. Bueno, O sea, había un conflicto de intereses que se repetía de la misma manera como los gazaníes eran aliados de los bizantinos, ¿no? Y los Banu Laham o lajníes eran aliados de los persas sasánidas. Aquí sucedía algo parecido en el Yemen. Estaban los partidarios de los persas y los partidarios de los aksumíes, que a su vez eran clientes del Imperio Bizantino. O sea, tanto en el sur como en el norte de la península eh, se desarrollaba el enfrentamiento entre los aliados de los imperios bizantino y sasánida. así es. Bueno, y aquí vemos cómo hacia el año 570 más o menos estaba la composición digamos, de soberanía del imperio bizantino y del imperio persa sasánida, que lo vemos Claro, en una tonalidad rojiza, sí, que se había posesionado, como vemos, en el sur de la península. claro. Y luego estaba la zona independiente en verde, la zona central del Hijaz, donde se encontraban justamente las ciudades de Meca y Medina. Así es. Y acá tenemos Axum. Y Aksum, por supuesto. Bueno, ahora vamos a hablar de Meca. La Meca se encuentra situada en una garganta entre una cadena montañosa divisoria de los territorios interiores y la costa. A medio camino entre el sur de la península arábiga y la media luna fértil. Claro. La media luna fértil es esa región que
En el oriente, digamos, comienza con la proyección de los ríos Éufrates y Tigris, y luego en el occidente hay toda una progresión del río Jordán e incluso el Nilo. Digamos, es como, tiene una forma de una media Sí, luna, sí, sí, ¿verdad? el creciente fértil también se El le dice, creciente sí. fértil. Bueno, producto de la oración de un valle regado por un río, Wadi, esta garganta árida, pero bien emplazada, contaba con una fuente inextinguible de agua, la afamada fuente de Samsam, que en árabe significa abundancia, es decir, abundancia de agua, ¿no? Claro, eso es en Meca. La Meca, localizada en un estrecho valle a 277 metros sobre el nivel del mar, se ubica a 80 kilómetros al este del Mar Rojo. Los surárabes llamaron Mukarrab a la Kaaba, en la lengua surábiga santuario, y en el idioma amhárico, que era el de Aksum, Sí. su nombre es Mekarab. Del término Mukarrab derivaron los geógrafos greco-romanos el nombre Macoraba, aplicado más tarde a la ciudad. Después se arabizó en Maca, y con el artículo árabe al prefijado se convirtió en Al-Maca, castellanizado la Meca. Claro, ahí estamos viendo de dónde surge el nombre, ¿no? De Sí, la de la ciudad. ciudad. Seguimos. El nombre Maca en árabe antiguo significa digna. El nombre completo que lleva desde tiempos islámicos, Maca al-Mukarrama, significa Meca la ennoblecida. El geógrafo griego Ptolomeo en el siglo II después de Cristo se refirió a ella con el nombre de Macoraba, helenización del árabe Maca. Muy bueno. Bueno, para muchos tal vez querían saber de dónde venía el nombre y ahora Aquí seguimos. lo tenemos. Según la tradición islámica, es el profeta Adán, la paz sea con él, quien lleva a cabo el primer santuario monoteísta en la Meca a petición de Dios, es decir, la Kaaba. Después de la muerte de Adán, la Kaaba fue reconstruida por su hijo Set. ¿Sí? O sea, Toda la línea sucesoria. además Sí, de los hijos de Adán, que fueron Caín, Abel, también tuvo un hijo llamado Set. sí, Con el tiempo la construcción fue desapareciendo hasta los días de los profetas Abraham e Ismael, la paz sea con ellos. sí. Destacaba Bueno, que es esto un simplemente, cubo. Sí, sí, exactamente eso. Justamente la palabra cubo, como la tenemos en castellano, proviene de la palabra árabe kaba, es decir, un edificio con esa forma geométrica. perfecto. El profeta Abraham, la paz sea con él, se vio obligado a viajar y dejar a su hijo Ismael y a la madre de este, su esposa Agar, en el desierto. Y llegado a un punto, ambos, es decir, Agar y Ismael, ¿no? Al borde de morir de sed, aparece ante Agar un ángel de Dios y le pide que golpee el suelo. Al golpear Agar el suelo, comienza a brotar del suelo agua y se forma el pozo de Samsam. Alrededor de este pozo se instalan junto con más gente del desierto y surge la ciudad de Meca. O sea, ahí se quedaron a vivir Agar e Ismael, Sí, y entonces vino gente de las inmediaciones y se concentraron en ese lugar, en torno, por supuesto, al pozo de Samsam, y perfecto. así fue como progresivamente se formó la ciudad de Meca. Claro. Bueno, esto es el relato que siempre. Es un relato, Sí, 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 sí. original. El profeta Abraham, por petición de Dios, restauró la Cava para que la gente peregrine a este lugar, es decir, a este santuario monoteísta. Con el tiempo se olvidó la adoración al Dios único, que había predicado Abraham, Claro. y por supuesto el profeta Ismael también, y las distintas tribus comenzaron a llegar a la Meca llevando sus dioses de piedra, o sea, diversas tribus de la península. Pronto la Meca se convirtió en un lugar de peregrinaje para distintas formas de idolatría, de politeísmo. Esta situación duró hasta que llegó el profeta Muhammad, la bendición y la pasión con él, quien recordó a los pueblos, entre otras cosas, el adorar solo a Dios sin asociarle nada. Claro, entonces, o sea, la gente venía en caravanas, ¿no? Y dejaba también sus ídolos dentro de lo que era la cava. Exactamente. Luego, la Cava en realidad va a contener en determinado momento, en la época preislámica, hasta un total de 360 ídolos, uno por cada día del año, porque en esa época tenían un calendario solar. Claro. Bueno, esto es así una muy breve y rápida introducción para tener en cuenta estos detalles, y luego ya a partir de la próxima entrega, que va a ser el jueves 11 de marzo, vamos a referirnos
al mensaje monoteísta y la llegada del profeta Muhammad, la bendición y la paz con él, y por supuesto la revelación del generoso Corán y la predicación del Islam, del monoteísmo en la península arábiga. Perfecto, entonces hoy estuvimos viendo justamente una introducción para situarnos en contexto de cómo estaba la región de la península arábiga y los diferentes imperios y pueblos que estaban, digamos, enfrentados, ¿sí? Hasta que, bueno, va a surgir, como vamos a ver la clase que viene, esta llegada, bueno, el nacimiento del profeta y luego la llegada de la revelación del Sagrado Corán y la llegada del Islam. Bueno, cualquier cosa, ustedes saben que nosotros estamos a disposición para enviarles el material que necesiten, tanto este PowerPoint como lo que fueron las clases anteriores, ¿sí? Que tienen un montón de mapas, y también, bueno, si quieren alguna bibliografía especial, saben que estamos a disposición, la pueden solicitar por mensaje a través de la página de Facebook del Centro Islámico, y se lo vamos a estar mandando, ¿no? Así es. Y por supuesto, agradecemos mucho a las autoridades del Centro Islámico de la República Argentina, a su presidente, el señor Aníbal Bashir Bakir, a su secretario general, el arquitecto Hussein Hayar, y a la honorable comisión directiva por permitirnos esta presentación. Y bueno, también a nuestro querido hermano Khaled Hayar, que bueno, hace siempre una muy importante difusión de esta serie, de este nuevo curso, y por supuesto también de los cursos anteriores. Y repetimos, ¿no?, que tanto aquellos cursos que tuvimos el año pasado como el presente están en la página de Facebook del Centro Islámico, ¿sí? Sí. En la sección de videos están todos los videos del año pasado y también en el muro, así que pueden tranquilamente tanto ver como compartir también a otras personas que les pueda llegar a interesar el tema, ¿no? Así que bueno, siempre gratuito, como Sí. siempre, todas las Y bueno, charlas. y además cualquier curiosidad o cualquier pregunta, comentario, le pedimos que tengan la amabilidad de enviárnoslo y trataremos de satisfacerlos Así es. con las respuestas. Buenísimo. Bueno, como siempre agradecemos por su participación, por estar conectados, por los mensajes que nos dejan, también sus saludos. Así que bueno, los esperamos entonces el próximo jueves, que vamos a hablar entonces de... Vamos entonces a entrar de lleno ya en la primera época de la historia del Islam. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Sigan cuidándose y assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Que la paz y las bendiciones de Dios sean con todos ustedes. Wa alaikum salam.